Voy a comenzar a compartir. El título que le puse a esta prédica, siempre me gusta ponerle títulos. Este es muy cortito, se llama Ocupado. Digan conmigo, ocupado. Así nomás. Estamos en el año de reforma. 2022, año de reforma. ¿Qué es reforma? Es aquello que se propone, proyecta o ejecuta con el objetivo de mejorar, actualizar o innovar algo. Esta es la palabra que se nos fue soltada como iglesia, como visión, año de reforma, que los sinónimos es cambiar, modificar, perfeccionar, enderezar. Y ahora estamos hablando precisamente de posición. La posición es el concepto de posición permite describir la postura o actitud que asume un individuo frente a una determinada cuestión. O sea, la actitud que una persona tiene frente a determinada cosa. Eso es posición. Otra vez decirle a qué tenés al lado, ¿con qué actitud viniste hoy? Dice que la posición define esa postura y qué actitud ponemos frente a una determinada cuestión. Y el pastor, voy a hacer un breve resumen de lo que venimos hablando de posición. Nos hablaba de que posición es tener en claro nuestra identidad, la posición de una nación santa y no de una religión, la posición que no es por merecimiento, sino por gracia. Que fuimos predestinados por Dios para obedecer su diseño. La posición revela cuánto de Cristo está formado en nosotros. Que la iglesia no es un lugar a donde voy, sino una naturaleza que debemos expresar y debemos manifestar. Y que tenemos que salir de esa mentalidad de templo a una mentalidad de nación. Y parte de nuestra identidad y parte de nuestra posición donde Dios nos posicionó es que somos herederos y coherederos con Cristo, partícipes de su naturaleza, que tenemos una genética espiritual. Somos santos y justos, ciudadanos de un reino celestial, reyes y sacerdotes, una nación santa. Tenemos la mente de Cristo. Fuimos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. Y en Él estamos completos. Después en este tiempo también venimos hablando de que somos la obra maestra de Dios, que fuimos creados no para hacer cualquier cosa, sino hacer lo que Dios predestinó para nuestras vidas. Que cuando entendemos la posición que tenemos como hijos, no buscamos las excusas para abandonar, para retroceder, sino que estamos enfocados en cumplir ese diseño que Dios nos dio para que cumplamos en la tierra. Santi también nos venía compartiendo que necesitamos estar pegados a Dios, restaurar nuestra posición, dejando el llanto permanente, dejando la queja, de ser lo que era y tomar esa posición de lo que Él preparó para cada uno de nosotros, sabiendo de que Dios es nuestro lugar seguro. ¿Se acuerdan que hablaba del apego de cuando un bebé es recién nacido y el apego que tiene con su madre o el vínculo? Y se siente en libertad porque tiene ese vínculo cerca y que Dios es nuestro lugar seguro. Y si lo tenemos a Él, en donde estemos podemos movernos con libertad y podemos movernos con seguridad porque Él es nuestro lugar seguro. Ariel también nos hablaba que Jesús logró completar su trabajo a la perfección. No le faltó nada, pero no negoció su lealtad a Dios. Y eso de no negociar su lealtad lo posicionó a Él. Su lealtad fue la que lo posicionó a Jesús. Y Facu el domingo pasado nos hablaba de que cuando tenemos nuestra identidad y no es clara,
terminamos viviendo como el sistema quiere que vivamos. Y nos vivimos esclavizando al pasado, a lo que vivimos, a las quejas también, y no como hijos. Cuando tenemos que vivir como hijos y disfrutar de esa libertad que tenemos en Él. Amén. Eso fue un poco de todo lo que venimos hablando, de por qué tenemos que estar posicionados. Yo le quería compartir hoy, siguiendo un poco la línea de cómo Jesús fue posicionado en la tierra. Y nos vamos a basar principalmente en Filipenses 2, versículo 4 al 8. Voy a ir volviendo quizás en otros versículos, pero nos vamos a centrar en esto, en esta palabra. Filipenses 2, versículo 4 al 8. Dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios a algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Dice que tenemos que tener esta misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que Él siendo Dios, teniendo ese lugar de privilegio, esa posición de privilegio, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse cuando estuvo en la tierra. Y eso principalmente es lo que quiero compartirles. Él renunció a eso y se humilló a sí mismo siendo obediente a Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales, porque esa era la voluntad de Dios. Ahora vamos a volver a Filipenses, pero vamos a irnos a Mateo 26, versículo 36. Vamos a leer un poco el escenario que se estaban preparando para que Jesús llegue el momento donde iba a ser arrestado, donde iba a ser crucificado. Vamos a leer un poco ese escenario. En el versículo 36 dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Qué les había dicho? Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Digan conmigo: el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Quiero que visualicen un poco esta situación, que mientras lo vamos leyendo que puedan visualizar este escenario. Jesús con sus discípulos dice que comenzó a estar angustiado porque Jesús sabía lo que venía, sabía que estaba viniendo ese momento, entonces su alma estaba afligida y estaba comenzando a orar. Y le dice a sus discípulos: vengan conmigo, quédense orando, velen conmigo. Y los discípulos se durmieron. Entonces ahí Jesús los vuelve a alertar, le dice: vamos, oren, no caigan en tentación, no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús, por segunda vez, se va y ora:
Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. ¿Vieron cuando todos creo que estuvimos en esa situación, que alguien te habla y se te van los ojos? Yo creo que los discípulos estaban en esa situación, no podían mantener los ojos abiertos. Así que fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. ¡Wow! ¡Qué momento que estaba viviendo Jesús! Estaba mostrando su posición de hombre. 3 veces fue a decirle a Dios: Dios, si es posible, si hay otra forma de hacer esto, pasa de mí esta copa, pero que se haga mi voluntad. Él estaba, dice, angustiado, afligido por la situación que estaba pasando. Pero él estaba deseoso de hacer la voluntad de Dios. Por más de que estaba siendo difícil y estaba siendo doloroso para él ya estaba sintiendo la muerte en su vida, pero lo que más le importaba era que se haga la voluntad de Dios en él. En el momento de afligirse, lo que primero que hizo fue correr a Dios y hablar con Dios y decirle: Dios, mirá, me está pasando esto. Mi corazón está afligido. Me estoy sintiendo mal, pero no dejes. 3 veces fui a hablar con Dios, pero sabía lo que tenía que pasar. Mientras los discípulos estaban en otra, no podían mantenerse despiertos, no podían estar ahí acompañándolo a Jesús, quizás no eran conscientes de que realmente se venía lo que Jesús tanto había dicho, de que no había sido una broma, sino que estaba pasando, estaba sucediendo, y ellos no pudieron entender ese momento y se dormían. Entonces, mientras Jesús hablaba, llega Judas, creo que todos lo conocemos, uno de los 12, junto a una multitud de hombres armados, con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Acá vemos este escenario de Jesús, cómo había sido posicionado, ¿no? Teniendo poderes divinos, pero no estimó eso. Renunció a esos privilegios. Dice que cuando venía el momento en que Jesús iba a ser traicionado, se había dicho: el que me bese, ese me va a traicionar, a ese tienen que arrestar, perdón. Entonces se acerca Judas, lo besa, y en el versículo 50, 26-50, miren lo que le dice Jesús. No, es un crack. Le dice: amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrastraron. ¡Wow! Se me pone la piel de gallina leer esto. Yo lo leía y digo, Jesús, sabiendo que Judas, el que había estado con él, lo estaba entregando, lo estaba traicionando, y no le dice acá, yo le dije: traidor, ya sé que viniste, dale, vení si te animás. ¿Qué le hubiese dicho a un argentino? Dale, vení vos solo si te la bancás, ¿no? ¿Qué venís con tantos palos, con tantas espadas? Se ríen porque es verdad. Si hubiese sido uno de nosotros, le hubiese dicho algo así: traidor, ¿qué venís? Capaz que sí, aceptaba, ¿no? Pero Jesús, con todo el amor de Dios, le dice: amigo mío, ¿a qué viniste? ¿A qué viniste? Bueno, hacé lo que tenés que hacer. ¡Wow! ¿Cuánto tenemos que aprender de Cristo, de ese corazón? No cualquiera podría haber dicho algo así después de haber estado llorando, después de haber estado teniendo ese momento con Dios, pero hasta el último momento no se le voló la paloma,
sino que pudo mantenerse y decir, amigo, ¿a qué viniste? Hacé lo que tenés que hacer. Nosotros le hubiésemos dicho, y vos decís que sos mi amigo. Vos, y te haces llamar mi amigo, mirá lo que me haces. ¿Quiere decirle amigo a una persona que te va a traicionar? ¡Wow! Judas besa a Jesús, Jesús sin bronca, sin enojo, porque él ya sabía lo que iba a suceder. Le dice, amigo, hacé lo que viniste a hacer. Paso siguiente, se lo llevan a Jesús. Y Pedro, como cualquiera de nosotros, a él sí le salió ahí la carne y fue y le cortó la oreja al esclavo que había ido a arrestarlo a Jesús. Él sí, creo que reaccionó más como hubiésemos reaccionado también nosotros. Y Jesús no dejaba de enseñar ni hasta el último minuto. En el versículo 53 le dice, ¿no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Luego Jesús le dijo a la multitud, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo si estuve enseñando ahí todos los días? Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Y en ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¡Wow! Perdón, ya lo leí varias veces, pero sigue siendo fuerte. Y en ese momento, donde todo apretaba, donde se venía lo difícil, los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían estado ahí cuando Jesús hacía milagros, todos somos amigos de Jesús. Cuando estaban ahí viendo los milagros que Él había hecho, cuando convertía el agua en vino, todos amigos somos amigos de Jesús. Todos nos conviene ser amigos de Jesús. Pero cuando estaban pasando lo más difícil, lo que en la palabra estaba escrito, los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y no lo digo como criticando a los discípulos, porque digo, Dios, quizás si hubiésemos estado en ese momento hubiésemos hecho lo mismo. Hubiésemos huido, hubiésemos abandonado. O cualquiera de nosotros hubiese reaccionado como Pedro, con nuestro razonamiento, con nuestra calentura, enseguida queriendo ahí que eso no suceda, que no se lo lleven, que hagamos algo que no suceda, que no se lo lleven a Jesús. ¿De qué manera hubiésemos reaccionado? Y podríamos pensar, ¿por qué de esta manera, siendo traicionado, siendo humillado, hasta Él mismo lo dice, ¿por qué vienen acá a agarrarme como si hubiese el peor revolucionario problemático? Si todos los días estuvo hablando y estuvo enseñando y ahora vienen a mí con espadas Pero todo eso tenía que pasar. Digan conmigo, todo esto tenía que pasar, porque ya estaba escrito. En el momento crítico, lo abandonaron y huyeron. En todo momento Jesús supo en la tierra la posición que Él tenía como hijo. Él tenía ese poder, como le dijo acá. Pedro, quédate tranquilo. ¿O no sabés que yo si quiero, si le puedo pedir a Dios y Él enseguida me manda una legión de ángeles para hacerme desaparecer y que esto no suceda? Pero esto tiene que pasar. Cuando Jesús fue tentado, después de estar 40 días ayunando en el desierto, y el diablo viene a tentarlo, le dice, después de no estar comiendo, decirle a estas piedras que se conviertan en pan.
Jesús lo podría haber hecho, decirle, sí, mirá, ¿sabes qué? Lo hago. Lo podría haber hecho, porque en otro momento convirtió el agua en vino, o sea que lo podía hacer, pero él entendía que no estaba posicionado para un beneficio personal. Pero él entendía que esa posición de hijo, que ese poder y esa autoridad que él tenía en la tierra no era para un beneficio personal, era para cumplir lo que Dios le había mandado hacer en la tierra. Por eso no usó de esa posición, y no fue que estuvo haciendo milagros, derrochando milagros, no, él actuaba en casos puntuales. Porque no había venido a hacer milagros si no hubiese beneficiado a todos los discípulos. Él no usó de esa posición para un beneficio personal. Y muchas veces nosotros abandonamos o flaqueamos o bajamos los brazos porque pasa eso. Queremos usar la posición de hijos para un beneficio personal. Y cuando no me resulta lo que yo quiero, abandono. Porque cuando a mí me fallan, a mí me abandonan, si a mí me miraron mal, si no me escribieron, si no me saludaron, si no veo lo que quiero, si no veo la casa que quiero, si no tengo el auto, el trabajo que no me llega en el momento que quiero, las puertas parece que no se me abren. Y listo, ya, ¿para qué voy a servir a Dios? ¿Para qué voy a seguir comprometiéndome? ¿Para qué voy a seguir sirviendo? ¿Para qué voy a hacer casa de paz? Si mirá cómo me lo devuelven, si mirá lo que me están haciendo, si mirá, no tengo lo que quiero. Pero ahí está el problema. No fuimos posicionados para uso personal. Ese poder que Dios depositó en nuestra vida no es para accionar solamente beneficios personales. Como leíamos en Filipenses 2:4, no se ocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Por eso no podemos usar nuestra posición para usos personales, porque no nos movemos según nuestras emociones y nuestra carne. De que somos humanos y tenemos emociones, sí, pero eso no es lo que nos tiene que gobernar. Jesús se mostró triste, no se hizo el superado, de decir, mirá, no estoy teniendo problemas, está todo bien, sé lo que va a pasar, me hago el superado. No, él lloró, se mostró débil frente a sus discípulos. Es más, estaba diciendo, ayúdenme, que están conmigo, oren conmigo, no me dejen, no me abandonen, pónganse a orar. Y ahí vemos cómo Jesús, cómo estaba conectado a Dios, él logró sujetar sus emociones a su espíritu y accionar como el espíritu lo decía. Pero los discípulos que no estaban orando, que estaban desconectados y reaccionaron según su carne, porque estaban desconectados. No se ocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Por eso le puse de título a esta palabra, ocupado. Ocupado, muchas veces pensamos que estar ocupado es malo. No, vos estás siempre ocupado. Vos no tenés nunca tiempo para nada, siempre estás ocupado haciendo algo. Y ocupado es alguien que tiene ocupaciones y que tiene trabajo por hacer. No es algo malo. Estar ocupado es una persona que tiene ocupaciones, que tiene algo que hacer, que no es vago, que tiene cosas que hacer. No es algo ocupado, no es algo malo. Romanos 8:6 dice que porque ocuparnos de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y es paz. ¿En qué nos estamos ocupando es el problema?
no si estamos ocupados o no. No es estar ocupado porque es algo malo, sino es en qué estamos ocupando nuestro tiempo. ¿En solamente bienes personales o estamos ocupados en lo que Dios nos quiere mandar a hacer? No digo ahora que no, estás siempre ocupado, no tengo tiempo para nada. No hablo de ese tipo de ocupado, del ocupado que a veces nosotros pensamos, porque Dios nos da la gracia para saber administrarnos, para poder trabajar, para los jóvenes que están estudiando. Dios le va a dar la gracia para poder estudiar, prepararse, pero para también poder servir a Dios y no abandonar lo que están haciendo, no abandonar su lugar, los que tienen hijos. No es que porque estoy ocupado no puedo tener tiempo para mis hijos, no ese tipo de ocupado, sino ocuparnos en lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Por qué muchas veces vemos el mismo resultado? Porque elegimos en base a nuestras propias elecciones. ¿Por qué nos sentimos cansados o debilitados? Porque no se trata de tener una agenda completa simplemente por estar ocupado, sino de vivir en Cristo y saber lo que Él me mandó a hacer. Sino ocupar esa agenda no de cualquier cosa, sino de lo que Dios predestinó para mi vida y lo que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para mi vida. En eso sí tenés que mantenerte ocupado, en lo que Él diseñó para tu vida. Y no en cualquier cosa. Si nos cansamos y nos debilitamos, es quizás porque estábamos ocupados simplemente por estar ocupados. Y así no funciona. Estar ocupados simplemente por una carga, por un cargo, por una persona, nos va a terminar debilitando. Pero cuando estamos ocupados sirviendo a Dios, en los intereses de Dios, ahí vamos a mantenernos firmes. Y vamos a disfrutar de lo que estamos haciendo. Y vamos a mantenernos, aunque vivamos un montón de cosas, no vamos a reaccionar según nuestra carne, sino según el Espíritu. Amén. Bien ahí. Eso me gusta. Digan conmigo, ser obediente nos mantiene posicionados. Un poquito más adelante en Filipenses 2, versículo 21 al 22. Ahí Pablo está hablando y dice, todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Está hablando de Timoteo. Acá Pablo, halagándolo, dice, les envío a Timoteo porque todos los demás se ocupan de sí mismos, pero él se está ocupando de lo que es importante para Jesucristo. O sea, no anda paviando por ahí, sino que está ocupado sirviendo a Jesucristo. Dice, él ha dado muestras de lo que es, o sea que era evidente cómo es su forma de ser, era algo que era evidente que lo manifestaba, como un hijo con su padre. Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Ocupado, predicando la buena noticia, y nos habla de esto, de esta paternidad que tenían Timoteo con Pablo. Dice, él como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado. Dice que él estaba ahí, codo a codo, sirviendo junto con Pablo. Y Pablo nos hablaba de Timoteo como un ejemplo de obediencia, como un ejemplo de paternidad, porque Timoteo entendía primeramente su paternidad en Dios, ocupándose de lo que era realmente importante. Dice, él está involucrado haciendo lo que a Jesucristo le importa, pero también era evidente que estaba al lado de Pablo al pie de cañón,
siempre dispuesto, de manera sincera, donde Pablo lo enviaba o lo que él quería hacer, el primero era Timoteo porque él estaba ahí sirviendo codo a codo. Entonces también nos habla de esta paternidad que tenemos. De lo importante que es permanecer unidos en paternidad. De lo importante que es ser obedientes. Porque no podemos permanecer posicionados si no somos obedientes. No podemos permanecer posicionados si no somos obedientes. Y vuelvo al ejemplo de Jesús, el máximo ejemplo de obediencia. En ese momento donde la carne quería salir, donde sus emociones querían salir, él dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Jesús siendo hijo, pero pudo permanecer en esa posición que había sido puesto para que se cumpla lo que se tenía que cumplir, porque fue obediente a Dios, porque hasta cuando no quería hacerlo, pero permaneció en esa posición por su obediencia a Dios, porque no cuestionó, no negoció su obediencia, no negoció que había sido traicionado. No negoció su obediencia a Dios por más que había sido traicionado, por más que estaba siendo humillado. Pero él no negoció su lealtad a Dios. Por eso no podemos permanecer posicionados si no somos obedientes. Y hoy cuesta mucho porque muchas veces hablamos con los jóvenes de cómo está el sistema hoy, que nadie quiere un compromiso. Que es mejor juntarse antes de ver si nos podemos casar, antes de ver si realmente es una persona que quiero para cumplir el propósito, para casarme, para cumplir el diseño de Dios. No, primero vamos a lo fácil, vamos a juntarnos. Entonces, si vemos que no está bueno, nos separamos y cada uno sigue por su lado. Es más fácil así. Antes de correr el riesgo de comprometernos, el sacrificio, el esfuerzo de un casamiento. Casarte, ¿para qué? Hoy el sistema muchas veces nos dice esto: ¿para qué? ¿Para qué vas a ser obediente? ¿Para qué vas a ser obediente? Por eso tenemos que ser primeramente obedientes a Dios para seguir permaneciendo posicionados en donde Dios quiere que estemos. No hacer las cosas si yo hago las cosas simplemente por aparentar o por un propio beneficio, eso se va a ver porque a la larga voy a abandonar. O si estoy haciendo a alguien solo por aparentar. No, tenemos que manifestar la vida de Cristo en todo lugar. No solamente en este lugar cuando estamos sirviendo acá, porque entendemos que somos iglesia, pero no porque estamos acá reunidos, sino porque tenemos que manifestar la vida de Cristo. Y eso es en todo lugar en donde estemos. En todo lugar en donde estemos, en tu trabajo, en la escuela, en donde estemos, ahí realmente tenemos que manifestar a Dios. Ahí donde no tenés quizás ningún compañero que te haga el aguante, ahí tenés que seguir permaneciendo en Dios. Cuando alguien te viene a hablar mal, medio subido de tono, ahí tenés que permanecer, manifestando la palabra de Dios, manifestando la voluntad de Dios. Ahí también debemos permanecer siendo obedientes. Pero si centramos todo para nosotros mismos, vamos a abandonar. Es más fácil no ser obediente, supuestamente, al sistema, no comprometerse. Es más fácil escuchar una prédica por internet y escuchar todos los días un pastor distinto, a tener uno acá al lado que me corrija y que me conozca, que sepa lo que hago, lo que no estoy haciendo y me va a corregir. No, es más fácil mirar uno que no me conoce y miro cualquier cosa, entonces nadie me corrige. Es más fácil que no me corrijan, es más fácil que nadie me entrene, que nadie me diga.
Pero Jesús nos habló de obediencia. En Filipenses 2:8 dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. En la versión Reina Valera dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa definición me encanta. Haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. Digan conmigo, a ser obediente se aprende. Dice, haciéndose obediente. Y lo leímos en Mateo. Él se hizo obediente. Él corrió a Dios, decir, Dios, tengo este pensamiento, tengo este sentimiento, me estoy sintiendo mal. Pero él corrió a su Padre, digo, pero que se haga tu voluntad. Él se hizo obediente hasta la cruz, hasta lo último. Y también en Mateo 28:19, Jesús dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enséñeles a guardar las cosas, enséñeles a obedecer. Que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Cuando estamos ocupados por simplemente estar ocupados es cuando perdemos el enfoque. Pero cuando estamos ocupados siendo obedientes, no por una carga o por un cargo que tengo, sino porque amo servir a Dios y amo estar involucrado en lo que Dios me mandó a hacer. Vamos a permanecer en el lugar correcto, accionando como Dios quiere. Por eso no debemos permanecer ocupados por simplemente hacerlo. O por una persona, por un hombre, porque en el momento que alguien te mire mal, en el momento que alguien te haga algo, en el momento que alguien te haga sentir mal, ya vas a abandonar. Pero no se trata de estar posicionados por un bien personal. O en el momento que quizás estoy esperando que Dios me dé esto y vengo y solamente oro para que Dios me dé a la esposa perfecta, al esposo perfecto, el trabajo perfecto. Y no llega en el momento que yo quiero según mis tiempos, según mis cálculos. Vas a abandonar, vas a sentirte cansado, vas a sentirte frustrado. Porque no se trata de estar posicionados solo para un bien personal. En Santiago 1:21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Dice, quitemos de nuestra vida todo lo malo y todo lo sucio, todo lo que no venga de Dios, saquemos de nosotros eso y aceptemos con humildad, teniendo la misma actitud, como decía Filipenses, de Cristo Jesús, que siendo el Hijo de Dios no consideró eso como andar por la vida con lo cual aferrarse y con lo cual estar reclamando cosas, sino que fue humilde para ser obediente y cumplir la palabra de Dios. Por eso aceptemos con humildad la palabra que Dios ha sembrado en nuestro corazón, porque no es cualquier cosa, tiene poder para salvar nuestra alma. Dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Tenemos que poner en práctica la palabra. Y ponerla en práctica significa ser obedientes. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Si no somos obedientes, no estamos engañando a una persona. A veces pensamos que tomamos todo como personal. Dice, nos engañamos a nosotros mismos.
Si simplemente escuchamos una palabra de cada, como leíamos en el resumen, todo lo que venimos hablando, si solamente escuchamos esta palabra y no la ponemos en práctica, solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Primera de Juan 3:18. Vamos a leer del versículo 18 al 24. Dice: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados. Y cuando estemos delante de Dios, aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él nos sabe todo. Queridos amigos, si nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Dice que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de acciones. Mostremos la verdad por medio de acciones. Mostremos lo que creemos. La verdad de Dios, mostrémosla con nuestra vida, con nuestras acciones. Porque eso, nuestras acciones hablan si realmente estamos perteneciendo a la verdad. Y dice que cuando demostramos esa verdad, demostramos que pertenecemos, estamos confiados. Y dice, no importa si nos sentimos culpables, Dios es superior al sentimiento que podamos tener, Él sabe todo. Y dice, aún si nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Y vamos a recibir de Él todo lo que pidamos porque lo obedecemos. Dios no quiere que vivamos de cualquier manera. No es que vamos a dejar que cualquiera nos humille y que cualquiera nos traicione. No es que Dios nos quiere que personalmente estemos bien. Como decimos que fuimos posicionados no para beneficio personal, pero Dios sí nos quiere ver bien. Y se van a recibir lo que me pidan porque son obedientes. Si se hacen los que me agradan, van a recibir lo que me pidan. Pero ¿qué pasa cuando estamos ocupados en otras cosas? Y ahí estamos desorientados. Cuando estamos ocupados solamente en nuestro propio beneficio, en cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y ahí pedimos cosas y no son respondidas, entonces nos enojamos. Pero si permanecemos accionando en la verdad, vamos a recibir lo que pidamos porque somos sus hijos, porque somos reyes, porque fuimos posicionados, pero porque obedecemos su palabra y porque hacemos lo que a Él le agrada. ¿Y qué le agrada a Dios? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesús y amarnos unos a otros así como Él nos lo ordenó. Tenemos que amarnos, como decía Anton en una canción, amarnos los unos a los otros. Dice su palabra, el que ama no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. El que ama lo demuestra con acciones. No hay otra manera. No puedo decir te amo simplemente con una palabra. El que ama acciona con su vida. El que ama no se pasa la vida en el pasado. El que ama no se pasa la vida
quejándose, sino que se mantiene enfocado en lo que Dios nos mandó a hacer. El que ama, muchas veces, mucho Hollywood, pensamos todo lo lindo, pero no. Esto es para valientes. Dice, el que ama no se pasa la vida recordando lo malo que los otros le han hecho. Si amamos a Dios, quiero decirte que las palabras no son suficientes. Tenemos que accionar. Si decimos que amamos a Dios, no es suficiente con venir a una reunión. Tenemos que accionar. Si decimos que amamos a Dios, demostremos con nuestra vida. En el versículo 24 dice, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque es así. Si nosotros permanecemos en comunión con Él, Él permanece en comunión con nosotros. Él promete no abandonarnos. Él promete darnos lo que le pidamos porque le obedecemos, porque estamos permaneciendo en comunión con Él. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. No mediante nuestras emociones, no mediante nuestra carne, porque ahí vamos a terminar ocupándonos en lo que no tenemos que ocuparnos. Necesitamos ser una iglesia entendida que se mueve por el Espíritu, que en todo momento corre a su Padre. En cualquier necesidad no caigan, oren para que no caigan en tentación, porque el cuerpo es débil. Pero necesitamos, ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y nos dio poder, amor y dominio propio para accionar conforme a lo que Él nos mandó a hacer. No se trata de nuestras fuerzas, no se trata de lo que podamos hacer, no se trata de wow, qué valiente que somos, o el corazón que tengamos generoso o amoroso. No, se trata de cuánto de Dios tengo en mi vida y cuánto de Dios estoy manifestando. Si estoy manifestando ese amor que Dios depositó, su paz, su paciencia. Si estoy amando a Dios mediante su Espíritu. Necesitamos accionar, iglesia, y ocuparnos en lo que Dios nos mandó a hacer y dejarnos de perder el tiempo en cosas que nos hacen perder el tiempo. En ocuparnos en servir a Dios y en amar a Dios, no por un cargo, no por un cargo, porque vamos a terminar frustrados cuando algo no funcione. Pero necesitamos accionar. Si yo digo que amo a mi hija, le puedo decir 1000 veces, es más, se lo digo 1000 veces en el día. Le puedo escribir las canciones más lindas que se me ocurran y todo lo lindo. Pero si yo no tomo decisiones en mi vida que la beneficien, no la estoy amando por más de que le publique un estado, historias y le diga que la ama, que la amo o que la amamos. Pero si yo no tomo decisiones para dejarle a ella una plataforma mejor, no la estoy amando. Porque las palabras no son suficientes. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad. Yo no puedo decirle a mis hijos que los amo cuando no tomo decisiones. No puedo decirle a mi esposo que lo amo si no tomo una decisión cada día de servir a Dios. Porque realmente podemos amar a alguien y dejar la mejor plataforma y podemos nosotros ser mejores cuando nos mantenemos en comunión con Dios. Y Él permanece en nosotros. Bueno, no tomes las mismas decisiones que tus padres quizás tomaron para hoy transmitírsela a tus hijos. Si vos decís, esto es lo que yo he vivido, esa es mi enseñanza, bueno, corta con toda herencia. Y comenzá a vivir lo que Dios diseñó para tu vida.
Pero no podemos decir que amamos a nuestros hijos si estamos tomando las decisiones para que nuestros hijos vivan lo que nosotros vivimos. No podemos decir que amamos a nuestras generaciones si estoy tomando las mismas decisiones que me llevaron quizás a mis padres a accionar de esa manera, a vivir la misma infancia que yo tuve, a escuchar los problemas, a escuchar las discusiones, la violencia como normal, a vivir en escasez, a vivir en pobreza. Si decimos que amamos a las generaciones, comencemos a accionar, a tomar decisiones que dejen a nuestras generaciones en una plataforma segura que es en Dios. Si decimos que amamos, no tomemos decisiones que van a dejar a nuestros hijos viviendo lo mismo que nosotros vivimos, teniendo que luchar con lo mismo que nosotros luchamos y que más fuimos conscientes de decir, quizás esto no lo quiero vivir y lo estamos repitiendo. Te animo a que comiences a tomar decisiones, no mediante tus emociones y mediante lo que tu corazón diga, porque ahí sí va a salir el dolor de la traición, el dolor de que alguien te hizo algo. Si amamos, las palabras no son suficientes. En Zacarías 4:6, el Señor le dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. No tratemos, iglesia, de hacer las cosas por nuestra propia fuerza o usar esa posición de hijos para beneficio personal, ese poder para accionar o para reclamar cosas, porque no se trata de eso, sino se trata del Espíritu de Dios, de hacer las cosas mediante el Espíritu que Él depositó en nosotros. Le voy a invitar a los músicos que vayan pasando. ¿Sabemos cómo termina? Cuando Jesús muere como un criminal y fue llevado como si fuera el revolucionario más buscado, más problemático, más violento, que lo llevaron con espadas. Pero sigue diciendo en el versículo 8, Filipenses 2, versículo 8, dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó en lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. No terminó Jesús siendo así nomás, porque Dios es fiel y Dios cumple su palabra y parte de la voluntad de Dios era que Jesús termine siendo posicionado de esta manera. No terminó en vergüenza. No terminó en vergüenza. Terminó siendo una vez más posicionado, pero esta vez al lugar de máximo honor, y le dio el nombre que estaba por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Él se doble toda rodilla. A ese Dios es a quien servimos. ¿Cómo no vamos a determinarnos en servir cada día a este Dios? Que Él quiere lo mejor para sus hijos. Que Él tiene planes de bien y no de mal, con el fin de darles un futuro y una esperanza.